Perdón, de Rentería, con la canción Oroimenak. ¡Bravo, chicas! ¡Bravo! ¿Qué tal? Bueno, yo os he visto guapísimas a las tres, ¿eh? Guapísimas. ¿Qué tal? Contarme un poquito. ¿Nerviosas? ¿Tranquilas? Tranquilas, ahora tranquilas. Sí. ¿Os habéis divertido? ¿Lo habéis pasado bien? Sí, cuéntame, Ireiz, que te veo un poco... Estoy, no sé, agobiada, pero me lo he pasado muy bien. Sí. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, a ver ahora con el jurado, a ver si te nos vas a agobiar más. No. A ver lo que nos dicen. Bueno, vamos a pasar ya a las valoraciones. Y vamos a empezar a valorar a Nayara de Rentería. Y vamos a empezar por ti, Charlie. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido la actuación de Nayara? Buenas noches, Nayara. Hola. Bueno, Nayara, en tu primera gala, pues
quizá te vimos un poquito desmotivada, nerviosa, quizá un poco perdida, ¿eh? Y creo que la baja puntuación que te llevaste a la primera gala ha hecho mella en ti. Entonces, yo en esta segunda gala, entonces, cuando veo un cambio así en una persona, es cuando me convenzo que tengo delante a una futura artista. Yo creo que hoy te has salido, vamos, no tiene nada que ver lo que has hecho hoy con lo que hiciste en la primera gala, por lo tanto, para mí, mi más sentida enhorabuena, o sea, un ok. Ah, perdona, Alberto, que parece que quieres comentarnos algo, ¿no? Sí, yo también, lo mismo que Charlie. De la primera gala a esta has mejorado mucho. Te has soltado mucho más, has estado como más relajada. Muy bien, me ha gustado mucho, así que enhorabuena. Gracias. Gracias, Alberto. Y seguimos con Xavier Iraola, locutor de radio. Cuéntanos un poquito qué te ha parecido la actuación de Nayara. Vamos, Nayara. Te veo un poco nerviosa, pero tranquila, que ha estado bien la coreografía, los movimientos han sido más limpios que la anterior vez y creo que has ganado un poco en precisión y técnica también. Por lo tanto, a mí me ha gustado, has estado fenomenal. Es que ricasco, Xavier. ¿Contenta, Nayara, con lo que te ha dicho el jurado? Bueno, ahora vamos a seguir con nuestra, la siguiente o la segunda bailarina, Iraitz, de Hondarribia. Y vamos a empezar por Ainhoa Ces. Cuéntanos, Ainhoa. Gabon, Nayara. Uy, empezamos bien. Gabon, Iraitz. Bueno, a mí me encanta cómo te mueves. Me encanta. Me parece que tus movimientos son súper naturales. Y yo creo que tú no bailas solo sobre el escenario. Yo creo que el baile lo llevas como incorporado en tu día a día. A mí personalmente me parece que tienes mucha proyección. Me gustan mucho las coreografías porque siempre haces algo que me deja un poco como alucinada. Muy bien. Merci. Contenta, ¿no? Ya mejor. Joder. Tranquila. Yo no estoy de acuerdo con cuéntame. Ainhoa. Yo creo que ¿Cómo que no? en esta gala Ay. pienso que ha estado un poco más mecánica que la anterior. Sí que es cierto que ha utilizado muchos pasos de baile, mogollón, que eso es lo bueno, se nota que tienes buena técnica, muchos registros en el baile, pero yo creo que has estado mucho más mecánica que la anterior. En la anterior gala estabas más suelta. Tú eres el coreógrafo y habrá que tener en cuenta lo que dices, pero me sigue encantando. Gracias, pero de todas maneras, muy bien. Enhorabuena. Es que ricasco, Alberto. Vamos a seguir con Charlie 10, también valorando a Iraitz. Buenas noches, Iraitz. Gabon. No había tenido el gusto de hablar antes contigo aquí delante de las cámaras. Bueno, primero voy a hacer un llamamiento a la dirección del programa que me gustaría, o si sería posible, pues que en una gala por ahí más avanzada o más adelante, si se podría ver a todos estos artistas, verles actuar en solitario. Sería un placer para nosotros y yo creo que para ellos sería destacable. O sea, os gustaría, ¿verdad? Vale. Sí, ¿verdad? Habrá que hablar con dirección, a ver qué nos comenta. Vale. A y mí ahora- personalmente